ha dicho el gobierno de la República en voz del propio presidente Felipe Calderón, lamentamos el criminal y cobarde asesinato del hijo del profesor Moreira. Sin embargo, también tenemos que decir que quien está provocando la violencia, quien está provocando las muertes son los criminales. Y precisamente por eso tenemos que afrontarlos con toda la fuerza del Estado, precisamente para contener estos actos de barbarie que están realizando en nuestro país. Tenemos que fortalecer las investigaciones, llevar a los responsables ante la justicia, pero lo importante es reconocer que quien provoca la violencia, quien provoca los homicidios, quien provoca los actos delictivos en nuestro país, no es la responsabilidad del gobierno y de la autoridad de enfrentar a los criminales, sino los propios criminales que tratan de realizar este tipo de actividades en contravención de la ley. ¿El gobierno no es responsable de la muerte del hijo de Moreira? Por supuesto que no, eso sería una forma muy absurda de plantear el tema. No es una cuestión de que el gobierno esté provocando la violencia, mucho menos que sea el autor material intelectual o el responsable de este cobarde crimen. Al contrario, el gobierno actúa precisamente porque los criminales están provocando dolor a nuestra sociedad, y precisamente porque están provocando ese dolor, las autoridades políticas en todos los ámbitos y niveles del gobierno, en los municipios, en los estados y en la federación, tienen que actuar de manera mucho más enérgica, mucho más coordinada y con mayores fortalezas institucionales, precisamente para contener la acción de los criminales. A casi unos meses de que termine el sexenio, ¿la estrategia fue la correcta? Haber sacado al ejército a las calles para combatir frontalmente contra el crimen organizado. Más allá de una estrategia, es una responsabilidad ética, es una responsabilidad política, es una responsabilidad institucional. Este país no se merece que los criminales estén campeando a sus anchas en nuestras calles, en nuestras plazas, que estén campeando en nuestras comunidades. Los criminales tienen que ser contenidos precisamente por la autoridad. La razón de ser del Estado, la razón de ser de lo público es precisamente sancionar las conductas ilegales, y que quien asume como actividad de vida la violación de la ley, que pague las consecuencias. No podemos bajo ninguna circunstancia incurrir en el falso diagnóstico de que quien provoca la violencia es el gobierno. Precisamente porque hay violencia, precisamente porque hay homicidios y hay delitos que se realizan en distintas partes de nuestro país, la autoridad tiene que reaccionar y tiene que asumir su responsabilidad y su deber constitucional y legal. No es potestativo para la autoridad actuar frente a los criminales, es una responsabilidad. Para eso son electos, y eso es el primer mandato que deriva de la ley. Bien, gracias, senador.